Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hasta el 7 hemos leído. Este capítulo también es muy interesante, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver la fe de Abraham otra vez. En el capítulo 23 no se veía la fe de Abraham, pero en el capítulo 24 sí. Aquí en el versículo 1 dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo Jehová pudo bendecir a Abraham en todo? Abraham creyó en todo, en Dios. ¿Sí? Abraham había organizado todas las cosas por la fe, por eso Jehová pudo bendecirle. Así es. Jehová puede trabajar cuando uno cree en Jehová. Así Abraham creyó en Dios. Abraham vivió por la fe. Así Dios pudo bendecirle a Abraham y permitirle muchas cosas. Por eso es importante vivir por la fe en la vida nuestra. Abraham, cuando perdió la fe, por la tristeza que agarró todo el corazón de Abraham. Abraham, siendo el padre de fe, no pudo menos que vivir humanamente, avergonzadamente, buscando la solución por su manera. Así es. Pero cuando agarró la fe el corazón de Abraham, Dios pudo trabajar libremente en su vida. Así había bendecido a Abraham en todo. Así dice la Biblia. Por eso nosotros podemos ver que nosotros también tenemos que creer en Dios. ¿En qué? En que nos ama, en que nos bendice, en que nos ya perdonó nuestro pecado, en que nos justificó, en Dios que nos santificó, en Dios que nos hizo perfectos y en Dios que nos da todo lo mejor, todo lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Aquí en el capítulo 24, Abraham ya
bien ya viejo, bien avanzado en años. Quiere decir que Isaac ya tenía que casarse, quiere decir. Para tener descendencia a través de Isaac sin esposa, ¿podría tener descendencia? No. Entonces, dentro de la promesa que Dios le dio a Abraham, ahí está incluida la esposa de Isaac. Sí, también. Eso nosotros tenemos que aprender. Aunque Dios no dijo los detalles sobre la esposa de Isaac, su nombre, dónde, cómo, Dios no le dijo a Abraham, sino le prometió que serán tus descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, dentro de esa promesa, ¿qué es lo que está incluido? La esposa de Isaac. Isaac tiene que casarse sí o sí. Si no, no se va a cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso, ante esta situación, ante este asunto pendiente, Abraham tenía paz, tenía tranquilidad. ¿Por qué? Creyó en Dios que había preparado todos los detalles para cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham eligió un criado viejo entre sus criados. Luego le dice a su criado viejo, aquí, a ver, aquí dice 2. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, para tomar la esposa de Isaac, eligió un criado más viejo. ¿Por qué? Para encontrar y traer la esposa de Isaac, ¿no sería bueno un criado más hábil, más despierto, más inteligente, que tiene la sensibilidad de organizar el trabajo y elegir bien? Pero Abraham eligió un criado más viejo. Un viejo no puede ser más rápido y hábil que un joven, ¿no? Y además, en aquella época no había foto, ni celular, ni computadora, ni internet, ni llamada, ni nada. Entonces, para traer una jovencita como la esposa de Isaac, ¿quién va a querer seguir a un viejo que no muestra nada del hijo de Abraham, digamos del marido, ¿no? Solamente por lo que dice
tiene que seguir. En ese caso, ya esta misión es una misión tan complicada, tan delicada. El criado viejo ya se quedó muy preocupado para lograr esta misión, ¿no? Por eso él le dice a Abraham, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Eso era la idea del viejo, ¿sí? Porque una mujer sin ver su marido, ¿cómo va a poder tomar decisión? ¿Sí? Sin conocer su marido, ¿cómo va a poder dejar la casa de sus padres y salir de ahí? Solamente siguiendo a un hombre viejo. Eso bastante se ve como una locura, ¿no? Sí. Humanamente esto es imposible de lograr. Por eso este criado viejo le propuso su idea a Abraham. ¿Qué le parece si yo llevo Isaac? Entonces Isaac, si así está presente, entonces viendo las jóvenes, las jovencitas, ah, este es, oh, qué guapo, wow, qué excelente se ve, wow, qué lindo, qué guapo, qué bueno, qué genial. Bueno, yo quisiera casarme. Así va a ser más fácil, así. Pero Abraham eligió un criado viejo y le envió solo. No, no hace falta llevar Isaac. 7, no, 6. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham quería recibir la mujer que Dios había preparado. Por eso ahí, para Abraham es un asunto muy importante, ¿no? Recibir una mujer en su casa como la nuera, como, como la esposa de su hijo único, ¿eh? Que es tan precioso y valioso para Abraham. Es un asunto tan importante, tan grande. Pero ¿qué pasa? Abraham no quería meter su opinión, su deseo, sino quería recibir lo más, lo que preparó Dios. Tampoco quería enviar su hijo Isaac. ¿Por qué? Para que no se mezcle la obra de Dios con el deseo de Isaac. Si ahí entra la opinión de Isaac, el gusto de Isaac, no iba a poder encontrar lo que preparó Dios. Por eso, Abraham, para encontrar la mujer que Dios había preparado, no se metió él, ni metió Isaac, ni usó ninguna otra manera, sino envió el criado más viejo de su casa. ¿Por qué? Aún así, si Dios había preparado la mujer de Isaac, ¿iba a encontrar o no? Sí, eso creyó Abraham. Así creyó. Dios va a cumplir sí o sí su palabra. Eso no es mi asunto, eso es el asunto de Dios. Dios tiene que, para cumplir su promesa, Dios sí o sí tiene que enviar una mujer para mi hijo Isaac. Abraham creyó en Dios. Por eso descartó
la oportunidad para elegir él mismo, también la de Isaac. Ahí está la fe, la fe. Algunos, si es asunto muy importante, en vez de dejar en la mano de Dios, quiere elegir por sí mismo. Quiere usar su manera, su cálculo, porque es importante. Pero Abraham, este asunto importante, dejó en la mano de Dios 100% a propósito. Ahí está la prudencia. Esta es la prudencia de Abraham. En la vida nuestra también, Dios no habrá preparado los detalles para nosotros. Entre ustedes, algunos ya tienen hijos o hijas para casar. ¿Cómo ustedes van a encontrar las nueras o los yernos? ¿Ustedes van a querer elegir? ¿O sus hijos o sus hijas? No. Hay que dejar en la mano de Dios. Hay que dejar en la mano de Dios. Para que Dios les permita a sus hijos, para ustedes. Porque Dios nos da lo mejor, lo mejor. Dios cumple su promesa, sí o sí. Isaac, por fin, recibió Rebeca como su esposa. Maravillosamente Rebeca le siguió a este hombre viejo y llegó. Así pudo continuar la genealogía de Abraham y de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo. Dios así trabaja. Amados, eso nosotros tenemos que saber. Antes de ver lo que Dios preparó, primeramente nosotros tenemos que creer. Así podremos ver. Por eso la fe es importante. Sin fe no puede ver lo que Dios preparó. Por la fe, ustedes pueden encontrar lo que Dios preparó. Mas antes tienen que creer que Dios les va a dar lo mejor. Ahí recién podrán ver. La fe es primero, ¿sí? La fe. Primero creer. Eso número uno. Después vendrán. Creer primero, luego vendrán. ¿Sí? Sí. Ahí está el orden. Entonces, ¿cómo es Dios que trabaja en la vida nuestra? Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas con Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra. También 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Ustedes, hay veces tuvieron dificultades o
o fueron estafados o perdieron algo o algo desagradable. Vamos a pensar un poco sobre este punto. ¿Cómo pudo suceder? Porque Dios estaba durmiendo, por eso sucedió esa situación en la vida de ustedes, o perdieron algo importante ustedes. No. No fue que Dios estaba durmiendo o no trabajó, sino Dios sabía. Dios nos permitió. Si Dios no nos permite, no puede suceder nada. ¿Están de acuerdo? Así es. Si no puede haber ninguna cosa que Dios no nos permite. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Esto bien, esto mal. Esto bien, aquello mal. Esto me gusta, aquello no. Pero ¿saben qué? Todas las cosas que suceden en la vida nuestra es lo que Dios nos permite a nosotros. Es la bendición. Es para el bien nuestro. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, aunque se ve un poco mal, pero igual, Dios nos permitió eso. Entonces, ¿por qué nos permite eso? Porque esto es para nuestro bien. Porque esto es lo bueno, lo lindo. Dios así trabaja en la vida nuestra. Sin permiso no puede suceder nada de nada en la vida nuestra. Entonces, aunque sea lo bueno o lo malo ante nuestros ojos, todo lo que Dios nos permite es para el bien. Quiere decir que es lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios me ama. Dios me da lo bueno. Dios me da lo mejor. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios así trabaja en la vida nuestra. Entonces, sin importar la situación, ¿podemos agradecerle a Dios? Sí. Sin importar la situación, ¿podemos estar gozosos? Sí. Por la fe en Dios. No hace falta reírse por una cosa buena, ni llorar por una cosa fea. No dependan de su situación, de lo que sucede. Eso no es la fe, sino por la fe quédense gozosos. Por la fe quédense agradecidos. Por la fe en Dios quédense tranquilos y agradezcan a Dios por la fe. Así es. Dios nos asegura a través de esta palabra de Romanos 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Para bien, para nuestro bien, Dios nos permite. Para nuestros ojos nomás hay cosa buena y fea, pero para Dios todo es bueno en gran manera. Entonces, ante la dificultad también podemos leernos. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos quiere. Eso es la fe.
la fe. Creer en Dios. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. Ahí está la esposa de Isaac también, sin usar su manera. Sí o sí Dios le da Isaac. Por eso no importa quién se vaya, un criado viejo o joven o atractivo o que vaya Isaac o no, eso no importa. Dios puede, Dios cumple su promesa. Amados, no usen sus maneras humanas, sino que esperen a Dios. Quédense gozosos, tranquilos, agradecidos al Señor y esperen a Jehová. Jehová sí o sí trabaja. Jehová les da a ustedes todo lo mejor. Por eso, por la fe nosotros podemos estar gozosos. Por la fe en Dios podemos estar en reposo. Eso es la fe. Ahí nosotros podemos ver más obras de Dios. Así Abraham, en el versículo 1 del 24 dice, Jehová había bendecido a Abraham en todo. Porque Abraham creyó en Dios. Eso es la fe. Por eso ustedes que no dependan de sus situaciones, de lo que sucede en la vida de ustedes. Que dejen su gusto, que dejen su punto de vista, que dejen sus opiniones, sino que crean en Dios. Quédense tranquilos, agradecidos, gozosos, felices delante de Dios. Mientras tanto, ustedes verán lo que Dios preparó, lo mejor para ustedes. Eso yo veo en mi vida. Yo no elegí, sino Dios me permitió todos los detalles. Mi esposa, mi hija Ana, mi hijo Isaac, mi otra hija Lidia. Ahora yo estoy en Paraguay, esto también, esta escuela también. Todo lo que Dios me permitió es lo bueno. Amados, crean en Dios, quédense gozosos por la fe en Dios. Así ustedes podrán ver y encontrar lo que Dios preparó para ustedes. De verdad, por la fe pueden estar gozosos, no por lo que ven ustedes y por lo que sienten, sino por la fe en Dios. Podemos estar gozosos. Ahí nosotros podremos ver la bendición que Dios nos permite a nosotros. Recuerden bien, primero la fe. Luego podemos ver lo que Dios preparó. Abraham creyó en Dios. Luego apareció Rebeca. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes.
Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hasta el 7 hemos leído. Este capítulo también es muy interesante, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver la fe de Abraham otra vez. En el capítulo 23 no se veía la fe de Abraham, pero en el capítulo 24 sí. Aquí en el versículo 1 dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo Jehová pudo bendecir a Abraham en todo? Abraham creyó en todo, en Dios. ¿Sí? Abraham había organizado todas las cosas por la fe, por eso Jehová pudo bendecirle. Así es. Jehová puede trabajar cuando uno cree en Jehová. Así Abraham creyó en Dios. Abraham vivió por la fe. Así Dios pudo bendecirle a Abraham y permitirle muchas cosas. Por eso es importante vivir por la fe en la vida nuestra. Abraham, cuando perdió la fe, por la tristeza que agarró todo el corazón de Abraham. Abraham, siendo el padre de fe, no pudo menos que vivir humanamente, avergonzadamente, buscando la solución por su manera. Así es. Pero cuando agarró la fe el corazón de Abraham, Dios pudo trabajar libremente en su vida. Así había bendecido a Abraham en todo. Así dice la Biblia. Por eso nosotros podemos ver que nosotros también tenemos que creer en Dios. ¿En qué?
en que nos ama, en que nos bendice, en que nos ya perdonó nuestro pecado, en que nos justificó, en Dios que nos santificó, en Dios que nos hizo perfectos y en Dios que nos da todo lo mejor, todo lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Aquí en el capítulo 24, Abraham ya bien, ya viejo, bien avanzado en años. Quiere decir que Isaac ya tenía que casarse, quiere decir. Para tener descendencia a través de Isaac, sin esposa, ¿podría tener descendencia? No. Entonces, dentro de la promesa que Dios le dio a Abraham, ahí está incluida la esposa de Isaac. Sí, también. Eso nosotros tenemos que aprender. Aunque Dios no dijo los detalles sobre la esposa de Isaac, su nombre, dónde, cómo, Dios no le dijo a Abraham, sino le prometió que serán tus descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, dentro de esa promesa, ¿qué es lo que está incluido? La esposa de Isaac. Isaac tiene que casarse sí o sí. Si no, no se va a cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso, ante esta situación, ante este asunto pendiente, Abraham tenía paz, tenía tranquilidad. ¿Por qué? Creyó en Dios que había preparado todos los detalles para cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham eligió un criado viejo entre sus criados. Luego le dice a su criado viejo, aquí, a ver, aquí dice 2. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, para tomar la esposa de Isaac, eligió un criado más viejo. ¿Por qué? Para para encontrar y traer la esposa de Isaac, ¿no sería bueno un criado más hábil, más despierto, más inteligente, que tiene la sensibilidad de organizar el trabajo y elegir bien? Pero Abraham eligió un criado más viejo. Un viejo no puede ser más rápido,
y hábil que un joven, ¿no? Y además, en aquella época no había foto, ni celular, ni computadora, ni internet, ni llamada, ni nada. Entonces, para traer una jovencita como la esposa de Isaac, ¿quién va a querer seguir a un viejo que, que no muestra nada del hijo de Abraham, digamos del marido, ¿no? Solamente por lo que dice, eh, tiene que seguir. En ese caso, ya esta misión es una misión tan complicada, tan delicada. El criado viejo ya se quedó muy preocupado para lograr esta misión, ¿no? Por eso él le dice a Abraham, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Eso era la idea del viejo, ¿sí? Porque una mujer sin ver su marido, ¿cómo va a poder tomar decisión? ¿Sí? Sin conocer su marido, ¿cómo va a poder dejar la casa de sus padres y salir de ahí? Solamente siguiendo a un hombre viejo. Eso bastante se ve como una locura, ¿no? Sí. Humanamente esto es imposible de lograr. Por eso este criado viejo le propuso su idea a Abraham. ¿Qué le parece si yo llevo Isaac? Entonces Isaac, si así está presente, entonces viendo las jovencitas, ah, este es, oh, qué guapo, wow, qué excelente se ve, wow, qué lindo, qué guapo, qué bueno, qué genial. Bueno, yo quisiera casarme. Así va a ser más fácil, así. Pero Abraham eligió un criado viejo y le envió solo. No, no hace falta llevar Isaac. 7, no, 6. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham quería recibir la mujer que Dios había preparado. Por eso ahí, para Abraham es un asunto muy importante, ¿no? Recibir una mujer en su casa como la nuera, como, como la esposa de su hijo único, ¿eh? Que es tan precioso y valioso para Abraham. Es un asunto tan importante, tan grande. Pero ¿qué pasa? Abraham no quería meter su opinión, su deseo, sino quería recibir lo más, lo que preparó Dios. Tampoco quería enviar su hijo Isaac. ¿Por qué? Para que no se mezcle la obra de Dios con el deseo de Isaac. Si ahí entra la opinión de Isaac, el gusto de Isaac, no iba a poder encontrar lo que preparó Dios. Por eso, Abraham, para encontrar la mujer que Dios había preparado, no se metió él, ni metió Isaac, ni usó ninguna otra manera, sino
envió el criado más viejo de su casa. ¿Por qué? Aún así, si Dios había preparado la mujer de Isaac, ¿iba a encontrar o no? Sí, eso creyó Abraham. Así creyó. Dios va a cumplir sí o sí su palabra. Eso no es mi asunto, eso es el asunto de Dios. Dios tiene que, para cumplir su promesa, Dios sí o sí tiene que enviar una mujer para mi hijo Isaac. Abraham creyó en Dios. Por eso descartó la oportunidad para elegir él mismo, también la de Isaac. Ahí está la fe, la fe. Algunos, si es asunto muy importante, en vez de dejar en la mano de Dios, quiere elegir por sí mismo. Quiere usar su manera, su cálculo, porque es importante. Pero Abraham, este asunto importante, dejó en la mano de Dios 100% a propósito. Ahí está la prudencia. Esta es la prudencia de Abraham. En la vida nuestra también, Dios no habrá preparado los detalles para nosotros. Entre ustedes, algunos ya tienen hijos o hijas para casar. ¿Cómo ustedes van a encontrar las nueras o los yernos? ¿Ustedes van a querer elegir? ¿O sus hijos o sus hijas? No. Hay que dejar en la mano de Dios. Hay que dejar en la mano de Dios. Para que Dios les permita a sus hijos, para ustedes. Porque Dios nos da lo mejor, lo mejor. Dios cumple su promesa, sí o sí. Isaac, por fin, recibió Rebeca como su esposa. Maravillosamente Rebeca le siguió a este hombre viejo y llegó. Así pudo continuar la genealogía de Abraham y de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo. Dios así trabaja. Amados, eso nosotros tenemos que saber. Antes de ver lo que Dios preparó, primeramente nosotros tenemos que creer. Así podremos ver. Por eso la fe es importante. Sin fe no puede ver lo que Dios preparó. Por la fe, ustedes pueden encontrar lo que Dios preparó. Mas antes tienen que creer que Dios les va a dar lo mejor. Ahí recién podrán ver. La fe es primero, ¿sí? La fe. Primero creer. Eso número uno. Después vendrán. Creer primero, luego vendrán. ¿Sí? Sí. Ahí está el orden. Entonces, ¿cómo es Dios que trabaja en la vida nuestra? Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da
todas las cosas con Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra. También 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Ustedes, hay veces tuvieron dificultades o fueron estafados o perdieron algo o algo desagradable. Vamos a pensar un poco sobre este punto. ¿Cómo pudo suceder? Porque Dios estaba durmiendo, por eso sucedió esa situación en la vida de ustedes, o perdieron algo importante ustedes. No. No fue que Dios estaba durmiendo o no trabajó, sino Dios sabía. Dios nos permitió. Si Dios no nos permite, no puede suceder nada. ¿Están de acuerdo? Así es. Si no puede haber ninguna cosa que Dios no nos permite. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Esto bien, esto mal. Esto bien, aquello mal. Esto me gusta, aquello no. Pero ¿saben qué? Todas las cosas que suceden en la vida nuestra es lo que Dios nos permite a nosotros. Es la bendición. Es para el bien nuestro. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, aunque se ve un poco mal, pero igual, Dios nos permitió eso. Entonces, ¿por qué nos permite eso? Porque esto es para nuestro bien. Porque esto es lo bueno, lo lindo. Dios así trabaja en la vida nuestra. Sin permiso no puede suceder nada de nada en la vida nuestra. Entonces, aunque sea lo bueno o lo malo ante nuestros ojos, todo lo que Dios nos permite es para el bien. Quiere decir que es lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios me ama. Dios me da lo bueno. Dios me da lo mejor. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios así trabaja en la vida nuestra. Entonces, sin importar la situación, ¿podemos agradecerle a Dios? Sí. Sin importar la situación, ¿podemos estar gozosos? Sí. Por la fe en Dios. No hace falta reírse por una cosa buena, ni llorar por una cosa fea. No dependan de su situación, de lo que sucede. Eso no es la fe, sino por la fe quédense gozosos. Por la fe quédense agradecidos. Por la fe en Dios quédense tranquilos y agradezcan a Dios por la fe. Así es. Dios nos asegura a través de esta palabra de Romanos 28. Todas las cosas les ayudan a
bien. Para bien. Para nuestro bien. Dios nos permite. Para nuestros ojos nomás hay cosa buena y fea. Pero para Dios todo es bueno en gran manera. Entonces ante la dificultad también podemos leernos. Sí, Señor. Gracias. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos quiere. Eso es la fe. La fe. Creer en Dios. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. Ahí está la esposa de Isaac también, sin usar su manera. Sí o sí Dios le da Isaac. Por eso no importa quién se vaya. Un criado viejo o joven o atractivo o que vaya Isaac o no, eso no importa. Dios puede, Dios cumple su promesa. Amados, no usen sus maneras humanas, sino que esperen a Dios. Quédense gozosos, tranquilos, agradecidos al Señor y esperen a Jehová. Jehová sí o sí trabaja. Jehová les da a ustedes todo lo mejor. Por eso, por la fe nosotros podemos estar gozosos. Por la fe en Dios podemos estar en reposo. Eso es la fe. Ahí nosotros podemos ver más obras de Dios. Así Abraham, en el versículo 1 del 24 dice, Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. Porque Abraham creyó en Dios. Eso es la fe. Por eso ustedes que no dependan de sus situaciones, de lo que sucede en la vida de ustedes. Que dejen su gusto, que dejen su punto de vista, que dejen sus opiniones, sino que crean en Dios. Quédense tranquilos, agradecidos, gozosos, felices delante de Dios. Mientras tanto, ustedes verán lo que Dios preparó, lo mejor para ustedes. Eso yo veo en mi vida. Yo no elegí, sino Dios me permitió todos los detalles. Mi esposa, mi hija Ana, mi hijo Isaac, mi otra hija Lidia. Ahora yo estoy en Paraguay, esto también, esta escuela también. Todo lo que Dios me permitió es lo bueno. Amados, crean en Dios, quédense gozosos por la fe en Dios. Así ustedes podrán ver y encontrar lo que Dios preparó para ustedes. De verdad, por la fe pueden estar gozosos, no por lo que ven ustedes y por lo que sienten, sino por la fe en Dios. Podemos estar gozosos. Ahí nosotros podremos ver la bendición que Dios nos permite a nosotros. Recuerden bien, primero la fe,
Luego podemos ver lo que Dios preparó. Abraham creyó en Dios. Luego apareció Rebeca. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar estudio del libro de San Lucas. Del capítulo 4, del versículo 14, voy a leer. San Lucas capítulo 4 del versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual
exclamó a gran voz y diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose, ella al instante les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Hasta el versículo 44 he leído. La clase pasada nosotros hemos compartido sobre la tentación de Satanás que había tentado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda? Pero nuestro Señor Jesucristo no aceptó la tentación para ser como tentado, ¿no? Sino que rechazó la mentira y la tentación de Satanás, porque, por ejemplo, ¿no? Jesucristo tenía poder para convertir pan por rocas. Sí, la verdad que Jesucristo tenía poder, pero si hubiera obedecido ante la palabra de Satanás, entonces automáticamente nuestro Señor Jesucristo puede ser como esclavo de Satanás. Si fuera esclavo de Satanás, entonces Jesucristo ya pierde su derecho para salvar a nosotros. Por esa razón, Satanás quería engañarle a Jesús. También Jesús no tenía que aceptar engaño de Satanás. Por esa razón, como decía, ¿no? La gente no solamente vivirá por pan, sino también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios. Es muy importante, ¿no? Nuestra vida también. Cuando uno que confía en la palabra de Dios puede tener la fuerza espiritual. Todas las cosas puede perder y ganar, depende de su corazón. Porque uno
tenga su corazón valiente, puede vencer todas las situaciones. Pero antes de pelear, si su corazón está siendo débil, entonces ya no puede lograr nada. Por esa razón, nosotros tenemos que entender que ser humano no puede vivir solamente por pan, sino también por la palabra de Dios. Cada día cuando nosotros estamos compartiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, sin saber nosotros ya está penetrando en el corazón de nosotros la palabra de Dios santa. Por esa razón, al terminar clase, automáticamente va a tener fuerza espiritual. Antes de escuchar y después de escuchar son diferentes. Segunda tentación era como que pueda adorar a Satanás, Jesucristo. En aquel entonces, Satanás iba a dar toda la gloria, ¿es cierto? Pero Jesucristo decía que tiene que adorar solamente a Dios. Jesucristo cuando habló, hablaba simplemente la verdad, que Jesucristo ya estaba hablando. Una cosa simple. No debería adorar a dos señores. Solamente tiene que adorar a un Señor. El Señor verdadero es nuestro Dios. Por eso Jesucristo estaba diciendo, ¿no? La gente no puede servir a dos señores. Uno es el dinero, otro es Dios. Por eso tiene que elegir uno. Si puede adorar al Señor, servir al Señor, ya su corazón puede valorar a Dios, la existencia de Dios. Y luego tercera tentación es que llevando pináculo de templo de Jerusalén, y luego dice que puede saltar, y en aquel entonces Dios iba a enviar los ángeles para que no sea tropezado sus pies. Pero Jesucristo, ¿cómo le exhortó? Dijo que no tentes a Dios. No debería tentar a Dios. Solamente Jesucristo hablaba simplemente. Y luego Satanás se fue ya. Nosotros también, ¿no? Cuando tenemos la palabra de Dios, fácilmente nosotros podemos lograr la tentación de Satanás. Satanás continuamente nos engaña. Nosotros somos pecadores, así dice, ¿no? Pero la verdad que Jesucristo hizo la redención eterna. Él hizo la redención eterna. Para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Luego nosotros ya estamos leyendo esta palabra, ¿no? Como dice Jesucristo cuando regresó a Galilea y entrando en una sinagoga, y luego dentro de sinagoga estaba preservando el libro de Isaías. Cuando él abrió el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta palabra fue escrito por medio del profeta Isaías. Aparece en el libro de Isaías capítulo 61, el versículo 1 y 2. Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo, ya como revelación del Espíritu Santo del Señor,
que estaba escribiendo esta letra, ¿no? Pero la verdad que esta letra es de la palabra de Jesucristo. 자, ¿quién es el profeta Isaías? Él vivía 700 años antes de Cristo. Por esa razón, ¿no? ¿Cómo él podía escuchar la voz de Jesucristo? Pero comparando de esta palabra, nosotros podemos ubicar que mientras tanto que el profeta Isaías estaba escuchando la palabra de Jesucristo a través de la revelación del Espíritu Santo del Señor, ya Jesucristo le contó. Misma palabra. Por esa razón Jesucristo vive para siempre. Ayer, hoy, para siempre lo mismo. Saben que para vivir para siempre, entonces no tiene que envejecer. ¿Es cierto o no? Por ejemplo, envejece cada 1000 años, entonces ya. Y su espalda se queda poco a poco. Como abuela que no puede enderezar de su espalda, ¿no? No tengo fuerza. Y luego desapareció dientes, ¿no? Y luego ya desapareció, como se olvidaba memoria, ¿no? ¿Cómo dice? ¿Quién es usted? Yo sabía hasta el rey David, pero otro no sé. Ya. Entonces, después de resucitar Jesucristo, pasando 2000 años, si nosotros preguntamos, Señor, gracias por haber hecho la redención eterna. Por su sangre nosotros ya hemos recibido la salvación. ¿Cómo dice? Yo no me recuerdo esta cosa, me olvidé. Si hubiera existido en el reino de Dios como nuestro mundo, entonces envejece y desaparece, ya muere. Pero según la palabra de Dios dice que Jesucristo ayer, hoy, para siempre, lo mismo. ¡Wow! Es maravilloso, ¿no? Entre nosotros alguien dice que yo estoy viviendo para siempre. No, nadie puede decir, ¿no? Yo pensaba que no iba a ser como abuelo, ¿no? Pero ahora mi sobrina, la que está viviendo en Manhattan de Nueva York, siendo pastora, ella tiene 3 hijos. Cuando yo visito a la casa de mi sobrina y sus hijos, me decían, abuelo de Chile, gracias por venir. Yo soy abuelo. Me parece que yo estoy siendo como jovencito que tenga 20 años. Me siento así, pero yo no puedo negar lo que estoy envejeciendo, teniendo cano. Y se cambió el color de mi cabello. Arruga. Ya significa que ya siendo abuelo. La verdad, aún todavía mis hijos no se casaron, pero significa que nosotros, cada persona están siendo como envejecidos, pero en el mundo de Dios no envejece, no muere. Por eso, ¿no? Jesucristo antes de venir al mundo estaba existiendo en el reino de Dios. Por medio del Espíritu Santo del Señor le contó a profeta Isaías, al rey David y también a los hombres que vivían antes de Cristo. Como si fuera que tuviera como internet, ¿no? Alguien si habla y escribiendo. Después de tener pandemia, yo empecé a conocer sistema de Zoom.
plataforma de Zoom que estamos usando. Al principio yo estaba siendo ignorante de usar Zoom, ¿no? Alguien me decía, ya tiene que ingresar en Zoom, ¿eh? ¿Qué es esto? No, tiene que ingresar. ¿Cómo ingreso? Ya tiene que ingresar, ponga de dirección y algo, también tiene que poner contraseña. Yo estaba intentando, observando, ¿dónde está? ¿Dónde está dirección? No se ve. Pero siempre cuando me enviaba link, dentro del link apareció número 8, 9, 10, 11, largo. Al principio no sabía cuál era dirección que tenía que poner número. Pero ahora ya todo el mundo sabe. Ya, a través de plataforma nosotros podemos conversar y prendido de la cámara y también prendido de micrófono, intercambio. Uno habla, otro escucha, otro habla, otro escucha. Cada momento Jesucristo a través de el Espíritu Santo del Señor enviando al profeta Isaías y revelando, escuchando estas palabras. Por eso, según la explicación de Jesucristo, decía que esta palabra está cumplido. ¿Qué es lo que está hablando? Ya veamos. El versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abierto el libro, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y luego el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué significa? Hay diferencia de año para cumplir esta palabra de esta escritura. Eso es. Antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, ya 700 años antes, ya había escrito esta palabra. Pero mucha gente en la época de profeta Isaías estaba leyendo capítulo 61. Leyendo. No podía comprender qué significa, para quién esta palabra. Dios está dando y el Espíritu Santo del Señor ungido, Mesías, siendo rey, siendo profeta, siendo sacerdote. ¿Para qué? Para dar libertad, para dar la vista, para dar, ¿cómo se dice? La gracia. Significa que mucha gente no conocía este significado. Pero a través de la palabra de Jesucristo nosotros podemos interpretar. Como si fuera que durante 700 años estaba tapado esta palabra. No conocía. Pero cuando apareció Jesucristo, ¿en dónde? En Galilea había muchos que estaban viviendo afligidos. Por eso, como dice, ya me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Imagínense. Quebrantado. ¿Qué significa? Quebrar. El verbo quebrar, ¿no?
quebrantado. Quebrantado de corazón. ¿Qué significa? Ustedes saben, voy a quebrar o romper este vaso. Si va a romper, entonces ya no puede usar como tipo vaso. ¿Es cierto, no? Para romper, ya quebrar. Significa que la gente cuando se ha quebrado de su corazón. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, ya, mi vida antes de recibir la salvación, no, era miserable. ¿Por qué? O sea, en la época de mi primario, al terminar graduado de sexto grado de primaria, ya automáticamente, ¿no? En esa época, 1973 o por ahí, ya debería escalar como colegio normalmente. Aunque yo vivía en el campo, en total como 500 amigos, compañeros en misma escuela. Pero mi casa era pobre, además yo era tonto, por eso no quería estudiar. Yo abandoné de escalar en el colegio. Y luego, al graduarse, yo podía darme cuenta que solamente 2 personas había abandonado para ingresar en el colegio. Entre 2, incluye yo. ¿Era feliz o no? Para mí era felicidad. No sabía. Siendo tonto, no sabía qué es lo que iba a surgir en mi vida. Ah, qué bueno que no voy al colegio. Voy a descansar en mi casa. Cada día voy a dormir ya. Qué bueno. Tal persona soy yo. Por eso durante un año yo estaba trabajando, siendo como adolescente, que tenía, ¿cuántos años? Como 13 años por ahí. Y trabajaba bastante, desde mañana hasta la noche, solamente apenas el día domingo. Durante un año estaba haciendo como obrero, ¿no? No sabía cómo iba a vivir, cómo iba a gastar dinero. Hasta ahora no puedo comprender dónde está mi dinero que había ganado. Pero apenas, ¿no? Cada mes iba a dar 80,000 won. 80,000 won equivale en esa época como $80 mensualmente. $80. 1975 por ahí. Pero ahora, si comparando, como mínimo puede ser, ¿no? Como $300 o $200. Pero mientras tanto que estaba viviendo solo, fuera de la casa, siendo como obrero, estaba llegando a aflicción, pensamiento. ¿Por qué yo solamente estoy trabajando? ¿Por qué yo estoy recibiendo mucha maldición? Pero pasando un año, mi madre ya me llamó otra vez para que ingresara al colegio. Ya ahora por la gracia de Dios, yo me gradué en una universidad. También estoy enseñando la palabra de Dios, siendo como misionero de la misión Buenas Nuevas. Significa que una persona no puede lograr en el mundo, fracasado, divorciado, enfermado, ya toda la gente puede ser como quebrantado de corazón. ¿Es bueno o malo? Aparentemente se ve malo, pero para encontrar nuestro Salvador, Jesucristo, es una buena situación. Amén.
El día de hoy así terminamos. Mañana vamos a seguir. Gracias por la participación. Oremos.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. El día de hoy vamos a iniciar Estudio Bíblico Pastoral. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 5 del versículo 1. Vamos a ver. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hasta el versículo 11 he leído. Nosotros ya sabemos muy bien acerca de Pedro. Pedro era sumo discípulo. Aunque él no era como maestro de la ley, tampoco era uno de sacerdote, ni fariseo, ¿no? Además, creo que no aprendió muchas cosas en la escuela. En la época de Pedro solamente funcionaba como lo que iba a pescar nada más. Los que vivían cerca de orilla de mar, Galilea, en aquel entonces ellos solamente enfocaban para pescar y ganar dinero, porque cada día ya tenía que mantener sus vidas, ¿no? Además, Pedro ya se casó con su esposa, ¿no? Porque sale una palabra, dice que su suegra estaba enferma en fiebre. Por causa de eso, nosotros también podemos entender. En otra palabra dice que él acompañó una mujer que había sido como hermana. Es decir que apóstol Pablo no se casó hasta morir, siendo como soltero. No era soltero, solterón dice, ¿no? Hasta morir. ¿Cuántos años él tenía hasta morir? No sé muy bien, hasta 50 o 60. Pero no se casó nada para servir a Jesucristo. Pero Pedro era diferente, ¿no? Pedro, antes de encontrar a Jesucristo, ya había casado.
Significa que casi misma edad, ¿no? No sé muy bien exactamente en el momento que él encontró a Jesucristo cuántos años tenía. Pero imaginando que él, más o menos 30 o hasta 35 por ahí, ¿no? Además, creo que no tenía hijo, ¿no? Porque nunca apareció el hijo de Pedro. No sé muy bien, mientras tanto que él estaba andando con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años, ¿dónde estaba su esposa? Eso es mi curiosidad. Hasta ahora nunca he encontrado, ¿no?, esta verdad, porque en la Biblia no explica todas las cosas acerca de la vida de fulano, menguano, no. Solamente estaba enfocando hacia la vida de Jesucristo y hacia la salvación. ¿Es cierto, no? Ya, San Lucas capítulo 5 está saliendo la vida de Pedro. ¿Cómo estaba encontrando nuestro Señor Jesucristo? Está hablando de esta cosa. Ya mientras tanto que él estaba esforzando para pescar toda la noche, no podía pescar. Ya nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué él no podía lograr en aquella noche? Podemos decir que creo que los peces se huyeron y también él no tenía suerte, se cayó mala suerte en aquella noche, etcétera, etcétera. Pero según mi opinión, ¿no?, estaba trabajando Dios para que Pedro no pescara nada en aquella noche. Es decir, que Dios permite que fracase la gente. Entonces la gente, ¿no?, le gusta ser fracasado. No, creo que toda la gente quiere lograr, quiere ser como exitoso. ¿Es cierto? ¿Por qué? ¿Con qué propósito está estudiando bastante en la escuela, en el colegio, en la universidad? Creo que está teniendo la relación de ganancia de plata. Sí, alguna persona no quiere ver ganancia, no solamente quiere estudiar alguna cosa, pero la mayoría de gente, y cuando se termina su trabajo, no, su estudio, cuando se gradúa de la universidad y maestría y que sea doctorado, en aquel entonces ya quiere ver más alta posición que ahora, y también cuando sea más exitoso ya quiere ganar dinero. En aquel entonces la gente pregunta, ¿no?, ¿por qué quiere ganar mucha plata? Sí, la verdad que ganando mucha plata hay posibilidad de comprar la casa, auto, etcétera, etcétera. Sí, beneficio, hay mucho beneficio para mejorar la vida. Sí. Además hay la condición, ¿no? Un hombre que gana mucha plata, hay manera de buscar muchas mujeres para elegir una, para casarse con una mujer. Pero entre muchos ricos, exitosos, tal vez fracasaban. ¿Por qué fracasaban en sus vidas? No sé muy bien, ¿no? Porque una persona cuando sea exitoso, siendo como diputado, senador, ministro, también empresario de una empresa, la gente no quiere perder su sed. Significa que peleando, discutiendo con su pareja, la gente no quiere doblar su corazón. Porque siempre quiere decir que yo soy tal soy. Yo soy tal soy. Una persona que ya logró todas las cosas. Pero ¿por qué me molesta? ¿Por qué me menosprecia? Con este sentido, ¿no?, la gente quiere divorciarse y quiere dividir, quiere apartarse. ¿Por qué? Siempre piensa, cuando yo divorcio con esta persona,
fácilmente yo puedo buscar a otra persona. No solamente hombre así piensa, sino también las mujeres así piensan. Pero de este segundo, más difícil. Por primera vez, cuando quiere casarse, solamente quiere ver alguna situación, ¿no? Pero segunda vez, ya alguien ya sabe con qué manera usted anduvo y por qué fracasó, con quién estaba andando, por qué usted se divorció. Ya investiga. Más difícil. Por esa razón, ¿no? Mucha gente piensa, ahora en este momento si yo no puedo vivir, ya segundo puedo vivir bien. No es así. Toda la gente ya está pensando como ese sentido, ¿no? Pero escuchando testimonio de ellos, después de divorciarse, y alguien está pensando, ¿no? Más difícil, dice. Hay un programa de Corea del Sur, entre las mujeres que divorciaron, se unieron uno de 5 personas, una vez a la semana se hacen una charla, y visitando el campo, viviendo en una casa, invitando a un invitado con el tema diferente, pero siempre estaba hablando, recordaba cómo estaba su tiempo de matrimonio. Horrible, horrible. Y alguno, segunda vez se divorció, pero ya cómo estaba sintiendo el segundo casamiento, más peor, por eso ya jamás no quiero casarme, nada. Está desmayado ya. Significa que cuando se ha fracasado, todo tiene motivo. Todo tiene origen. ¿Por qué? Alguien si hubiera andado con la humildad, alguien si hubiera andado con corazón quebrantado para servir a la gente, humillándose por sí mismo, levantando a otra persona, a su pareja, nunca iba a fracasar. Porque para servir se necesita humillarse su corazón. Para servir a otra persona ya tiene que descubrir su ser. Que yo necesito la ayuda de mi pareja. Eso es. Si alguien piensa que yo no necesito la ayuda de tal persona, porque yo puedo ganar, yo puedo buscar, yo puedo lograr, yo puedo hacer. Es una tontería, se llama tontería. ¿Por qué? Piensa en sí mismo, puede lograr todo. Absurdo, no puede lograr nada. Por esa razón, cuando sea fracasado, la gente piensa profundamente. Es bueno, porque nuestro Dios estaba hablando a través de Isaías capítulo 55. Veamos cómo dice. El versículo 6, así dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Significa que Dios dice, no, mi pensamiento es totalmente diferente que suyos. Mi camino es totalmente diferente que el camino de los hombres. El versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así
son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Significa que la gente cuando quiere creer en Dios, de primero tiene que rechazar su pensamiento, su idea. No es correcto. Toda la gente puede decir, ¿con qué propósito Jesucristo murió en la cruz? Dicen que Jesucristo murió en la cruz para salvar al mundo. Amén. Hasta acá todo, sin duda ya está de acuerdo. Entonces, ¿Jesucristo cuando murió en la cruz limpió nuestros pecados o no? Sí, toda la gente 100% está diciendo, sí, Jesucristo murió en la cruz limpiando todos nuestros pecados. Amén, sin duda. Pero al creer en Jesucristo, ¿usted es justo o pecador? ¿Eh? No hay justo, yo soy pecador. ¿Por qué? Yo soy pecador lo que estoy cometiendo. Entonces, ¿qué vale lo que había Jesucristo llevado nuestros pecados, muerto en la cruz por nosotros? Es como igual que ya, yo tengo un tío. Yo tenía $10,000 de deuda. Yo no podía pagar. Pero un día apareció mi tío hace un mes atrás. Ya mi tío me preguntó, usted me parece que tiene mucha preocupación. Sí, tío. ¿Por qué? Yo tengo mucha deuda. ¿Cuánta cantidad de deuda tiene? $10,000. Está bien, voy a pagar para ti. Gracias, mi tío. Ya, él llevó mi documento llevando al banco para pagar, cancelar mi deuda por mi nombre. Ya canceló. Y luego me avisó. Ya había pagado todo. Gracias. En aquel entonces en mi corazón también tiene que llegar la confianza en mi tío, ¿no? Mi tío pagó mi deuda. Bueno. Ya, ahora, ¿yo cómo tengo que decir? ¿Yo tengo deuda o no tengo deuda? Yo tengo que decir que yo no tengo deuda porque mi tío ya canceló todo. No tengo deuda. ¿Por qué? Ya él canceló. Pero hoy en día mucha gente, ¿no? Jesucristo murió por su pecado. Amén. Jesucristo salvó al mundo. Amén. Pero ¿usted tiene pecado o no? Sí, yo tengo pecado. ¿Qué sentido está llevando? Un día Pedro estaba vaciado de su corazón. Toda la noche estaba pescando, no podía. Pero subió Jesucristo en su barco. Y luego le mandó a él, boga adentro, pescad. En aquel entonces, el pensamiento de Pedro no podía ir al centro, ¿no? Porque ya estaba vacío, no podía pescar nada en aquella noche, ¿no? Pero él apoyó en la palabra de Jesucristo. Eso es, empezando a tener la fe. ¿Qué quiero decir? Una persona sí puede dejar su experiencia, su pensamiento, fácilmente puede aceptar la palabra de Jesucristo. Así es. Y luego Jesucristo le llamó a Pedro para que él siguiera a través de Jesucristo. También Jesucristo dice que voy a ser pescador de hombres. En aquel entonces Pedro siguió. Es muy importante. El día de hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición. A través de su gracia nosotros podemos aprender la palabra de Dios. Espero que utilice cada uno de nosotros constantemente por su gracia, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
1999년 페루리마 신내체관 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수가 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos, se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.